Bien, entonces, hemos estudiado oscilación libre de sistemas con varios grados de libertad. Si comparamos con el capítulo 2, lo siguiente que deberíamos hacer sería estudiar oscilación libre, pero con amortiguamiento. Entonces, no vamos a saltar un poco eso y vamos a ir directamente a oscilación forzada. Entonces, recordemos, ¿no? Cuando tenemos oscilación forzada, tenemos resonancias alrededor de la frecuencia natural. Entonces, en este caso, vamos a tener resonancias alrededor de las frecuencias naturales. Entonces, digo, fíjense bien, no digo exactamente en resonancia, es omega, omega igual a omega 0, sino que alrededor de, porque es la zona la que nos preocupa. No es un único valor, es una zona la que nos preocupa, alrededor de la resonancia. Entonces, como no hay tanta necesidad de calcular la frecuencia natural amortiguada, debido a que la resonancia es la zona, entonces por eso es que saltamos directamente a oscilación forzada. Y ahí sí vamos a tener necesidad de incluir el amortiguamiento, porque eso ya lo descubrimos en el capítulo 2, que si no incluimos amortiguamiento, la respuesta en resonancia es infinita. O sea, no es nada realista ese valor. Entonces necesitamos incluir el amortiguamiento. Entonces vamos a oscilación forzada. Entonces, sí puede ver mi... Ah, no. Sí puede ver mi PowerPoint, Isaac. Cierto. Ok. Entonces, fíjense ustedes, regreso a la página anterior. Estos son los temas. Aquí ya hicimos una introducción, oscilación libre, ya vimos antes del examen. Ahora vamos con oscilación forzada. Realmente ustedes van a ver que es un proceso esquemático muy simple. El problema es que este proceso implica resolver un sistema de ecuaciones relativamente grande. Entonces, ¿qué podemos hacer para no tener que manejar esa matriz tan grande? Entonces, una opción es manejar el método de Holzer, que se llama. Entonces, eso lo presentaremos la siguiente sesión. Entonces, ese nos puede servir para trabajar oscilación libre y oscilación forzada. Igual hay que manejar todo el sistema, ¿okay? En ecuaciones acopladas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el proceso para manejarlo es algebraicamente un poquito más simple, pero iterativo. Entonces, eso es lo que vamos a presentar después. Entonces, eso es lo que sigue en esta parte del curso. Entonces, tenemos aquí el sistema. Fíjense bien, 2 grados de libertad. Lo vamos a explicar como una especie de, no como una especie, sino como un ejemplo. Entonces, tenemos 2 grados de libertad. Entonces, tenemos ejemplo con 2 grados de libertad. Entonces, en el ejemplo, tenemos 2 masas que se desplazan, igual que hicimos en el ejemplo de oscilación libre, en dirección horizontal pura, nada más. Puntuales, 3 resortes sin masa, 3 amortiguadores sin masa, y la novedad está aquí. F1 y F2, ambas dependen del tiempo. Entonces, F1 y F2 son funciones armónicas que dependen del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer en esa parte es deduzcamos las ecuaciones en movimiento y luego, en la segunda parte de la clase, en la tercera parte de la clase, lo que hacemos es usamos Excel, ya lo vamos a mostrar, para resolver este sistema. Ahora, este sistema es de 2 grados de libertad. Alguien se puede preguntar, oye, ¿qué pasa cuando tengo 5? Algebraicamente es más fea la cosa, por eso es que yo les pido trabajar con el computador. Entonces, deduzcamos
a ecuaciones de movimiento. Entonces, fíjense bien, ¿no? Voy a cambiar de color. Voy a poner, o sea, este de aquí es la posición de equilibrio estático. Entonces, esta es la dirección de movimiento. Entonces, esta es la dirección, fíjense, la flechita, pero yo le voy a insistir aquí que esa es la dirección positiva de movimiento. Pues como hemos insistido en clase, desplacemos a los cuerpos en la dirección positiva, es decir, hacia la derecha. Pero en este caso, como tenemos amortiguadores, ¿sí? Tenemos los Gs, ya vamos a explicar por qué los hemos llamado G y no C, ya vamos a explicar por qué. No en este capítulo, en el siguiente, en este subcapítulo, sino en el siguiente subcapítulo. Entonces, en cualquier caso, como necesitamos incluir la acción de los amortiguadores, también tenemos que considerar que los dos bloques se mueven con velocidad. Como la velocidad en vector, entonces también hagamos que se desplacen con velocidad positiva, es decir, hacia la derecha. Entonces decimos, este curvo que está aquí, entonces fíjense bien ahora, está un poquito a la derecha, ¿sí? Fíjense bien, esto de aquí es U1. ¿Sí? Desde aquí hacia la derecha. Pero además, él se está moviendo con velocidad U1'. Igual el 2, vamos a moverlo bastante, un poco más para que se note la diferencia. Entonces, desde aquí hasta acá, esto es U2. Pero además se está moviendo con velocidad U2'. Entonces, ya sabemos, los resortes se alargan. Fíjense bien, los resortes y los amortiguadores, en este caso, son primos hermanos. Porque una acción paralela a la que ejerce el resorte 2, la ejerce el amortiguador 2, E2. Pero el uno proporcional al desplazamiento, el otro proporcional a la velocidad. Muy bien. Entonces, si tenemos aquí el cuerpo, 1, entonces estas fuerzas de acá van hacia la izquierda, allí, entonces esto va a ser K1, U1, y esto va a ser G1, U1'. Y acá, si este se mueve hacia la derecha, este resorte aquí se comprime y me empuja hacia la izquierda. Me va a ser K2, U1. Y si el segundo bloque se mueve a la derecha, estira, entonces me lo mueve, lo empuja hacia la derecha. Entonces, lo estoy mostrando como una flecha hacia la izquierda y le pongo el negativo. Entonces, esta parte de la fuerza implica que debido a este desplazamiento hacia la derecha, el resorte realmente lo haga hacia la derecha también. Como dijimos, ¿no? El primo hermano es el G2, entonces tenemos un G2, U1' menos U2'. Ya está. Entonces, ese sería la ecuación de, bueno, hecho, las fuerzas sobre el primer bloque. Sobre el segundo bloque, algo parecido. Fíjense bien, estas dos de aquí se apuntan en el sentido opuesto sobre el otro bloque. ¿Por qué? Porque si yo considero el amortiguador y el resorte, ¿sí? La fuerza que ejerce el bloque sobre ellos va a ser la opuesta a la que actúan el resorte y el amortiguador sobre los bloques. De tal manera que entre esas dos se cancelan. Y como no tienen masa, están en equilibrio estático. Entonces, necesariamente, aquí, estas fuerzas tienen que apuntar hacia la derecha y ser exactamente igual a esta y a la de acá. Este va a ser K2 por U1 menos U2, pero hacia la derecha. Y esta va a ser G2, U1' menos U1. Allí. Y luego tenemos estas dos de aquí, hacia la izquierda, porque este resorte se comprime, hacia la izquierda, porque diagramas de cuerpo libre de los dos, ¿no? Claramente, fíjense bien, en rojo esto no es diagrama de cuerpo libre.
En negro, esto es diagrama de cuerpo libre. Pero ahora sí decimos sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo 1 en dirección X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora, como estamos trabajando con un cuerpo que tiene dimensiones pequeñas, entonces cualquier punto se mueve la misma cantidad hacia la derecha. Entonces decimos M1 por U1 doble prima. Entonces, hacia la derecha es positivo. Entonces tenemos estas dos negativas, menos K1 U1, menos G1 U1', estas dos negativas, menos K2 U1 menos U2, menos G2 U1' menos U2', allí. Y no hay que olvidarse de la fuerza. De hecho, lo vamos a poner con color diferente para enfatizar de que esto es oscilación forzada. Entonces aquí está, para contento del melecista, la fuerza 1 en azul, y aquí está la fuerza 2 hacia la derecha. Entonces aquí le ponemos más, fíjense bien, F1 que depende del tiempo, y todo eso, fíjense bien, estas fuerzas de aquí no están equilibradas. Entonces nos van a causar una aceleración. Vamos con el segundo. Entonces, pongamos una separación. Entonces tenemos estas dos, fíjense bien, son positivas. Entonces va a ser K2, U1 menos U2, menos G2, U1' menos U2'. Estas de aquí son negativas, entonces serían menos K3, U2, menos G3, U2'. Hasta ahí estamos bien. Me falta la fuerza 2, entonces sería más F2, que depende del tiempo. Esas no están equilibradas, me van a producir una aceleración. Allí. Esta es la aceleración del centro de gravedad, pero como se trata de un punto, una masa puntual, cualquier punto de la masa es la misma, tiene el mismo movimiento. Una vez que tenemos eso, lo ponemos en forma matricial. Entonces decimos, entonces tenemos la matriz masa, tiene solamente las dos masas, y ese es el vector aceleración. La matriz rigidez, perdón, la matriz amortiguamiento, que depende de los dos, el de las velocidades. Entonces, echamos para atrás. Fíjense bien, aquí tengo este término que está aquí, pero al pasar al derecho va a estar con positivo, igual que este de aquí. Entonces tengo que G1, G2 positivos sumados. En cambio, este de aquí tiene dos negativos, positivo. Al pasar al lado derecho será con negativo y está multiplicado por U2'. Ah, ya, listo. Entonces, aquí vamos a tener aquí G1 más G2, y aquí vamos a tener menos G2. Y en el otro va a ser similar, menos G2, y el otro va a ser G2 más G3. Aquí. Las siguientes son primas hermanos. Serían más, viene la matriz rigidez, vamos a tener un K1, K2, menos K2, debe ser menos K2, y aquí va a ser K2 más K3. Y esto multiplicado por los desplazamientos. Y ahora eso
ya no es igual a 0, sino que directamente lo voy a poner como F1, que depende del tiempo, y F2, que depende del tiempo. Entonces, claramente, identificamos los términos que dependen de U1 o U2 al lado izquierdo, los que no dependen de ello al lado derecho. Entonces, en el caso nuestro, vamos a trabajar con excitaciones de tipo armónico. Entonces, considerando excitaciones armónicas. Entonces decimos, F1, que depende del tiempo, va a ser una amplitud. Fíjense bien, aquí no tengo, esta es una constante, no tengo dependencia. F1, que depende del tiempo, esta es la función, esta es la amplitud. Y un E a la I, omega T. Fíjense bien, esta es la frecuencia de la excitación. Y tengo un F2, que depende del tiempo, entonces vamos a tener una amplitud diferente y un E a la I omega T. Entonces fíjense bien, los dos términos tienen la armonicidad, depende de la misma frecuencia. Usted inmediatamente se pregunta, ¿qué pasaría si tienen diferentes frecuencias? Entonces lo que podemos hacer es considerar una y luego la otra, y luego superponerlas. ¿Sí? Estamos considerando el caso en el que las dos tienen igual frecuencia. Usted me dice, ¿y qué pasa si tienen desfase? No hay ningún problema. Lo que podemos hacer es, para generalizar, le podemos dar aquí, ¿sí? Entonces, F es una amplitud compleja. Entonces, amplitud compleja, ¿qué implica? Que tiene la amplitud y tiene incluida una fase, porque tiene parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, no hay nada que hacer. Entonces, si lo reemplazamos aquí, yo me doy cuenta de que para que esto tenga sentido, entonces el lado izquierdo, los U's, tienen que tener también comportamiento armónico. Entonces, por inspección, la solución debe ser también armónica. Entonces, estamos diciendo es que el vector de los U's, U1 y U2, va a ser una amplitud, U1 y U2. Pongámonos de acuerdo. Cuando ponemos una amplitud, en general, queremos decir amplitud compleja, es decir, con una fase, ¿sí? Para ahorrarme la barra. Y simplemente está multiplicada por E a la I, omega T. Entonces, como aquí yo necesito el vector velocidad, entonces yo puedo decir que si derivo una vez, entonces el vector velocidad va a ser el vector amplitud por I, omega, y E a la I, omega T. Y también puedo decir, si derivo una vez más, que el vector aceleración, que lo tengo aquí, va a ser igual a, ustedes ya saben lo que sale, menos omega cuadrado por el vector U y por E a la I, omega T. Entonces, reemplazando aquí, en la ecuación matricial, entonces yo me doy cuenta de que tengo E a la I, omega T en los cuatro términos. Entonces lo podemos cancelar. Entonces, podemos agrupar en una matriz dinámica, pero que en esa matriz dinámica también vamos a incluir el efecto del amortiguamiento. Entonces, decimos, reemplazando en el sistema de ecuaciones y eliminando el E a la I omega T,
Entonces vamos a tener una matriz bien compacta. Va a tener una matriz menos omega cuadrado por la matriz masa más K más I omega por la matriz amortiguamiento. Todo esto multiplicado por U1 y U2. El E a la I omega T ya lo hemos cancelado. Y en el lado derecho voy a tener piense bien, el lado derecho no es F1 y F2 que depende del tiempo, sino es las amplitudes de las fuerzas de excitación. Sí, porque el E a la I omega T ya lo cancelé de los dos lados. Entonces, como que dice, esta es una nueva forma de expresar la matriz dinámica, pero que incluye la parte del amortiguamiento. Entonces, fíjense bien, aquí tengo el I. El I me quiere decir claramente que se trata de un término complejo, es decir, tiene un cierto desfase que es importante de considerar en el proceso de solución. Por favor, este es un problema no homogéneo. El lado derecho no es cero. Entonces, si eso es así, el proceso es simple. Entonces, de nuestro curso de colegio, pues si tenemos un sistema, esta es la matriz dinámica, como habíamos dicho antes, es bueno recordarnos que ahí el parámetro es omega. En este caso, fíjense bien, no quiero encontrar omega, porque omega ya lo conozco. Fíjense bien, es oscilación forzada. Entonces, el omega está aquí. Ya fue especificado. ¿Sí? La excitación le impone el ritmo, le impone el sello. Ese sello es la frecuencia de la respuesta. Entonces, ese ya la conocemos. Entonces, ¿cuál es el proceso de solución? Sencillo. Eso lo vimos en ciclo básico. Simplemente es el inverso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, tenemos que el vector U1 y U2, fíjense bien, esta matriz está en el lado izquierdo del vector. Entonces, va a pasar al lado izquierdo del otro vector. Va a ser la matriz D inversa por el vector F1, F2. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, hay casos también en el que no existen las fuerzas, ¿verdad? Ahí no le entendí. ¿Acaso, perdón, qué? Que hay casos en donde el sea igual a cero, que no existan fuerzas como F1 y F2. ¿Qué pasaría en el caso en que no existan fuerzas? Alguien que me ayude. Sería oscilación libre. Exactamente. Si no hay F1 y F2, sería el caso de oscilación libre. Entonces, si F1 y F2 aquí, perdón, déjeme ir para atrás, aquí, si no existieran las fuerzas de excitación, tal como dijeron sus compañeros, esto sería un caso de oscilación libre. Y en el caso de oscilación libre, ¿qué es lo que pretendo calcular? Alguien que me ayude. La frecuencia natural. Las y los modos de vibración. frecuencias. Las frecuencias Exacto. naturales y los modos de El vibración. plural, por favor, enfaticen el plural. Ya no es una, son N. Las frecuencias naturales y los modos de vibración. ¿Señor Wacón? Doctor, otra preguntita. Sí, En la sí. anterior diapositiva, en la 2, en el G2 para la segunda ecuación, ¿es negativo o positivo? O no sé si... Fíjense en la bien. segunda ecuación. En la segunda ecuación. Sí, en lo que dice K2, U1 menos Sí, U2 tiene menos... razón. Este es positivo. Yo no sé si se me borró. Bueno, gracias por corregirme. Esto es positivo. Sí. Está hacia la derecha, es positivo. Ahí. No quiere. Allí. No, no quiere. Pero sí es positivo. Va a poner aquí arriba. A ver, ahí sí, ojalá que no se borre. Gracias. Sí es positivo. Entonces, en esta ecuación,
Este de aquí es negativo, al pasar al lado derecho se vuelve positivo, y ese es este término que está aquí. Listo. Entonces, fíjense bien, ahora, ¿cuál es el lío? El lío es simplemente tener esta matriz tomando una cierta frecuencia de excitación, calculamos la matriz D, le sacamos la inversa y lo multiplicamos por F. ¿Cuál es la molestia? Pues la molestia es que la matriz D en general es una matriz que tiene términos complejos. Entonces, por ejemplo, en el caso de una matriz 2 por 2, recordemos, ¿no? En el caso 2 por 2, entonces si yo tengo A, B, C y D, quiero calcular la inversa. La inversa es 1 sobre el determinante. ¿Y aquí qué tengo? Tengo DA menos B menos C. ¿Sí? El determinante, ¿se acuerdan? Es A por D menos B por C. Entonces, si yo multiplico esta columna por la primera fila, yo tendría D por A menos B por C, que sería igual que el denominador. Entonces me daría 1. Si multiplico la segunda columna, tendría menos B por A más A por B, sería 0, etc. Entonces, en el caso de un sistema de una matriz 2 por 2, esta es la manera de calcular la inversa. Una vez que tengo la inversa, multiplico esta por esto de acá, lo divido para el determinante y tendríamos las amplitudes. En el caso de una matriz de 3 por 3, pues ni hablar, habría que aplicar mejor. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el método para calcular la inversa? Menores, así se llamaba, ¿no? Entonces habría que calcular cada término por el determinante de la matriz que quedaba, más el siguiente término por la matriz que quedaba, etc. Y además había que ir cambiando los signos. O en su defecto, podríamos aplicar reducción de Gauss con sustitución posterior. Pero hay que recordar que la matriz D es una matriz con números complejos. Entonces, las operaciones tienen que ser resueltas con números complejos, que tampoco no es nada de otro mundo. Si la mayoría de los lenguajes de programación actuales, incluyendo Fortran, con el que yo trabajo, que fue generado hace, imagínense ustedes cuántos años, trabaja con variables complejas. Entonces, las operaciones sean exactamente igual que si fuera una operación con números reales. Lo único que hay que hacer es declarar que esas son variables complejas, nada más. En Excel podemos hacer esto, y eso es lo que vamos a mostrar cuando regresemos del receso. Yo no sé si hay alguna pregunta, por favor. Si no, vamos al receso, y cuando regresemos les pido que tengan a mano el ejemplo que les compartí hace poco. No sé si hay alguna inquietud. ¿No? Ok, vamos al receso entonces.